¿Sabes cuál es la diferencia entre un mito y un hecho histórico? A veces, absolutamente nada. Durante siglos, la humanidad ha desechado relatos increíbles como pura fantasía. Ciudades perdidas, criaturas imposibles, tecnologías que no deberían existir. Todos metidos en la misma bolsa de bonitas historias para asustar niños. Pero resulta que los arqueólogos, científicos y exploradores han estado desenterrando algo incómodo. Muchas de esas leyendas eran crónicas de testigos oculares. Hoy vamos a revisar 15 casos donde la realidad superó completamente a la ficción. Y créeme, algunos de estos te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre el pasado. 1. El unicornio existió, solo que no era para nada adorable. Olvida el caballo brillante con cuerno de arcoíris. El Elasmotherium sibericum era un rinoceronte prehistórico del tamaño de un mamut, cubierto de pelo rojizo y con un cuerno masivo en el centro de su frente que podía medir más de 2 metros. Esta bestia de 4 toneladas vagaba por las estepas de Eurasia hace apenas 29.000 años, lo que significa que los humanos modernos convivieron con él y probablemente lo cazaban en manadas organizadas. Las leyendas de criaturas de un solo cuerno no eran fantasía medieval, eran memorias transmitidas de generación en generación sobre un animal real que aterrorizaba a nuestros ancestros. Los fósiles encontrados en Kazajistán en 2016 confirmaron que sobrevivió mucho más tiempo de lo que pensábamos, coexistiendo con civilizaciones que ya construían herramientas complejas. 2. India entrenaba mujeres como armas biológicas letales. Las Vixacania o doncellas venenosas suenan a ciencia ficción, pero los registros del Imperio Maurya documentan su existencia con detalles escalofriantes sobre el proceso de selección. Desde la infancia, estas mujeres eran alimentadas con dosis incrementales de venenos y toxinas hasta que sus cuerpos se volvían completamente inmunes a sustancias que matarían a cualquier persona normal en minutos. El proceso tardaba años y muchas no sobrevivían el entrenamiento, siendo descartadas cuando sus órganos fallaban ante la toxicidad acumulada. Pero las que lo lograban se convertían en asesinas perfectas. Su sudor, saliva y fluidos corporales eran mortales al contacto. Fueron usadas para eliminar reyes, generales y políticos rivales en misiones donde los asesinos convencionales fracasaban. Un beso, una caricia, cualquier contacto íntimo podía matar en horas. La evidencia histórica está en los Arthashastra, textos antiguos de estrategia política que describen exactamente cómo crearlas y desplegarlas. El arma definitiva escondida en forma humana. 3. El Kraken era real y hundió barcos hasta el siglo XIX. Los marineros no estaban inventando historias por aburrimiento o exceso de ron en alta mar. El calamar gigante Architeuthis dux puede alcanzar más de 13 metros de largo con tentáculos cubiertos de ventosas del tamaño de platos y equipadas con dientes afilados que desgarran la carne. Durante siglos, estos animales fueron considerados pura mitología marina hasta que en 1853 un ejemplar varó en las costas de Dinamarca, causando histeria colectiva entre los pescadores locales. Los registros navales históricos coinciden demasiado bien. Tentáculos emergiendo de las profundidades sin previo aviso, barcos pequeños siendo atacados durante la noche, tripulaciones desapareciendo en aguas tranquilas. En 2004, se logró fotografiar por primera vez un ejemplar vivo en su hábitat natural a 900 metros de profundidad. Estos predadores de aguas profundas existen, cazan ballenas jóvenes y sí, pueden voltear embarcaciones pequeñas. El terror de los mares tenía mandíbulas reales. 4. Los cirujanos de la Edad de Piedra te abrían el cráneo y sobrevivías. La trepanación suena a tortura medieval, pero era una cirugía cerebral sofisticada practicada hace más de 10.000 años con resultados que avergonzarían a muchos hospitales modernos. Arqueólogos han encontrado cráneos neolíticos con agujeros perfectamente perforados que muestran regeneración ósea completa, lo que significa que los pacientes no solo sobrevivieron, sino que vivieron años después del procedimiento sin infecciones aparentes ni complicaciones fatales.
Algunos cráneos tienen múltiples perforaciones cicatrizadas, indicando cirugías repetidas en la misma persona que claramente confiaba en su cirujano prehistórico más que nosotros en el nuestro. Las herramientas eran simples: pedernal afilado, obsidiana, hueso, sin anestesia moderna, sin antibióticos. Y aún así, las tasas de supervivencia alcanzaban el 50%, comparable con ciertas cirugías del siglo XIX. Culturas de Europa, África, América del Sur y Asia practicaban esto independientemente. Nuestros ancestros primitivos realizaban neurocirugía cuando supuestamente apenas dominaban el fuego. 5. Mujeres peleaban a muerte en el Coliseo romano. Durante décadas, las gladiatrices fueron consideradas un mito sensacionalista inventado por historiadores con demasiada imaginación y poco rigor académico. Hasta el año 2000, cuando se desenterró en Londres una tumba del siglo II con los restos de una mujer entre 20 y 30 años. Fue enterrada con honores de gladiador, lámparas ceremoniales, piezas de cerámica con escenas de combate detalladas y ofrendas costosas reservadas solo para luchadores de arena que habían ganado fama considerable. El análisis de sus huesos reveló desarrollo muscular extremo en brazos y hombros y fracturas curadas típicas del combate cuerpo a cuerpo con armas pesadas. Las fuentes romanas mencionan a estas guerreras. Peleaban con espadas cortas, escudos rondos, a veces contra otras mujeres, ocasionalmente contra enanos o animales exóticos para entretenimiento de multitudes sedientas de sangre. El emperador Septimio Severo prohibió los combates femeninos en el año 200, lo que confirma que no eran un evento aislado, sino una práctica establecida. La arena olía a sangre, sin importar el género. 6. Moby Dick fue una ballena blanca real que destruía barcos por diversión. Mocha Dick no es ficción ni exageración literaria de un novelista con demasiado tiempo libre. Fue un cachalote albino legendario que aterrorizó el Pacífico durante casi 29 años a principios de 1800, específicamente en las aguas cerca de la isla Mocha en Chile. Los balleneros lo identificaban por su coloración blanca distintiva, su tamaño descomunal y las cicatrices de arpones que cubrían su cuerpo como medallas de batallas ganadas. No huía cuando los barcos se acercaban, atacaba primero. Los registros navales documentan al menos 100 encuentros donde Mocha Dick embistió botes balleneros, destrozando cascos de madera de 15 centímetros de grosor y enviando tripulaciones al agua en medio del océano. Sobrevivió incontables ataques y llevaba docenas de arpones clavados en su lomo como trofeos de guerra, algunos oxidados por décadas de exposición al agua salada. Cuando finalmente fue capturado en 1838, medía más de 21 metros y pesaba aproximadamente 70 toneladas. Herman Melville usó estos reportes reales para escribir su novela, pero la ballena vengativa del Pacífico era absolutamente real. El emperador Calígula construyó palacios flotantes de lujo absurdo. Por 2000 años, los historiadores pensaron que las historias de barcos palaciegos del César Loco eran exageraciones de escritores antiguos con agendas políticas contra su memoria. Luego, en 1927, Mussolini ordenó drenar parcialmente el lago Nemi para un proyecto de propaganda fascista que glorificara el pasado romano. Emergieron dos estructuras descomunales: barcos de 70 metros de eslora con cascos de 20 metros de ancho, equipados con sistemas de tuberías de plomo para agua corriente fría y caliente en múltiples habitaciones, pisos de mosaico policromado importado, columnas de mármol traídas de canteras egipcias y sistemas de calefacción por suelo radiante. Estos no eran barcos normales. Eran villas flotantes con tecnología de ingeniería que no se volvería a ver hasta el Renacimiento, superando en sofisticación a cualquier embarcación medieval. Calígula los usaba para fiestas decadentes en medio del lago, donde las leyes romanas no aplicaban y sus excesos quedaban ocultos de ojos públicos. La evidencia física probó que su locura venía con presupuesto imperial ilimitado y arquitectos geniales. 8.
Londres tenía un tren exclusivo para transportar muertos y sus familiares. El ferrocarril de la Necrópolis de Londres operó desde 1854 hasta 1941, llevando más de 200.000 cuerpos a su destino final. No es metáfora, fue un sistema de transporte real con estación privada en Waterloo, horarios publicados en periódicos y tarifas diferenciadas según la clase social del difunto y sus dolientes. Los cementerios de Londres estaban tan saturados que los cuerpos literalmente se apilaban en las calles, creando crisis de salud pública con epidemias de cólera y tifus. La solución victoriana fue pragmática y macabra. Un tren diario que llevaba ataúdes y dolientes desde Waterloo hasta el cementerio de Brookwood, en Surrey, a 40 kilómetros de distancia. Había vagones separados para primera, segunda y tercera clase, tanto para vivos como para muertos, manteniendo la segregación social británica incluso en la muerte. Los ataúdes viajaban en furgones especiales diseñados con sistemas de ventilación, mientras que las familias iban en compartimentos según su estatus económico. Miles de londinenses hicieron su último viaje en este tren fantasma totalmente funcional y legal. 9. En 1284, 130 niños desaparecieron de Hamelin y nadie sabe por qué. El cuento del flautista es un relato infantil alegre hasta que revisas los registros municipales de Hamelin, Alemania, donde la alegría se transforma en horror documental. Las crónicas oficiales del pueblo, que datan del siglo XIV y están preservadas en archivos estatales, confirman que el 26 de junio de 1284 ocurrió algo catastrófico. 130 niños y jóvenes entre 4 y 14 años abandonaron la ciudad siguiendo a un hombre y jamás regresaron. No hay magia en los documentos históricos, solo el hecho crudo y terrorífico de una desaparición masiva sin testigos adultos que pudieran explicarla coherentemente. Las teorías modernas incluyen reclutamiento forzado para las cruzadas de los niños, una epidemia de enfermedad del baile o histeria colectiva inducida por alcaloides del centeno, o migración forzada hacia asentamientos en Europa del Este durante la expansión germánica. Los registros de varios pueblos polacos y transilvanos mencionan llegadas súbitas de jóvenes alemanes en esas fechas precisas. La verdad se perdió, pero el evento fue absolutamente real y devastó la demografía del pueblo por generaciones. 10. La cima del monte Everest está hecha de fósiles marinos. Pararte en el techo del mundo significa estar sobre el antiguo suelo oceánico, lo cual es filosóficamente perturbador y geológicamente fascinante. El pico del Everest, a 8.849 metros de altura, está compuesto principalmente de caliza marina llena de fósiles de criaturas que vivieron bajo el mar hace 450 millones de años, cuando los continentes tenían formas irreconocibles. La roca contiene restos de trilobites, crinoídeos, braquiópodos y otros organismos marinos del período ordovícico que murieron en el fondo oceánico sin imaginar que terminarían en el cielo. Hace unos 50 millones de años, la placa tectónica india colisionó con Asia con una fuerza tan brutal que levantó el lecho marino miles de metros hacia el cielo, creando la cordillera más alta del planeta. Cada año, el Himalaya sigue creciendo aproximadamente 5 milímetros debido a que esa colisión continental aún continúa, empujando rocas hacia arriba con presión implacable. Las montañas más altas de la Tierra son, literalmente, el fondo del océano convertido en cielo. 11. Los gorilas fueron considerados criaturas mitológicas hasta 1847. Cuando el explorador cartaginés Hannón escribió sobre los gorillai en el siglo V a.C., describió hombres salvajes cubiertos de pelo que vivían en las costas de África Occidental y atacaban a su tripulación con piedras. Europa Occidental los catalogó como monstruos inventados durante más de 2000 años, rechazando incluso las descripciones físicas detalladas como fantasía xenofóbica. Los informes de exploradores portugueses y comerciantes africanos sobre hombres monos gigantes fueron descartados como superstición tribal sin fundamento científico, ignorando descripciones anatómicas sorprendentemente precisas. No fue sino hasta 1847 que el misionero Thomas Savage obtuvo cráneos de gorila en Gabón y los envió a anatomistas en Boston, quienes confirmaron que se trataba de una especie de primate completamente desconocida para la ciencia occidental, con características únicas.
El animal terrestre más grande y fuerte del planeta después de los elefantes fue técnicamente criptozoología hasta mediados del siglo XIX, compartiendo categoría con dragones. Bigfoot era real, solo que vivía en África y resultó ser un pariente nuestro bastante cercano evolutivamente. 12. Arquímedes pudo haber quemado barcos romanos con espejos. La leyenda del rayo de la muerte griego suena a ciencia ficción antigua, pero la física dice que es completamente posible con tecnología disponible en el año 212 a.C. Durante el asedio de Siracusa en 212 a.C., se dice que Arquímedes usó espejos de bronce pulido para concentrar luz solar sobre las velas de lino de los barcos romanos y prenderles fuego a distancia. Por siglos se consideró propaganda imposible inventada por griegos derrotados que necesitaban glorificar su resistencia heroica ante Roma. En 2005, estudiantes del MIT realizaron un experimento controlado con réplicas de tecnología antigua. Usando 127 espejos planos de 1 metro cuadrado cada uno, lograron encender una maqueta de barco a 30 metros de distancia en menos de 10 minutos bajo condiciones solares óptimas. El programa Mythbusters inicialmente lo declaró imposible, pero pruebas posteriores con espejos cóncavos mostraron que con las condiciones correctas, madera seca y espejos de bronce disponibles en la época, el sistema podría funcionar. No sabemos si Arquímedes realmente lo hizo, pero definitivamente pudo haberlo hecho con matemáticas y óptica que dominaba perfectamente. 13. Guerreras amazonas existieron en las estepas de Eurasia. Los griegos no inventaron a las amazonas para vender cerámica. Durante décadas, arqueólogos excavando kurganes o túmulos funerarios en las estepas de Rusia, Ucrania y Kazajistán encontraban esqueletos enterrados con arcos, flechas, espadas y armaduras, pero los clasificaban automáticamente como hombres porque llevaban armas. El análisis de ADN moderno reveló la verdad incómoda. Entre el 20 y el 25% de los guerreros escitas enterrados con armas eran mujeres. Muchas mostraban heridas de batalla curadas, fracturas por combate a caballo y deformidades óseas típicas de arqueros. La cultura escita no solo permitía que las mujeres pelearan, las entrenaba desde niñas. Las amazonas no eran un mito griego sobre sociedades matriarcales imposibles. Eran reportes bastante precisos de guerreras nómadas reales que aterrorizaban a sus enemigos. 14. Troya era una ciudad real destruida por una guerra brutal. Heinrich Schliemann era un empresario alemán obsesionado con Homero que decidió en 1870 que la Ilíada no era solo poesía épica, sino un mapa literal con coordenadas geográficas verificables. Contra el escepticismo absoluto de los académicos que lo consideraban un millonario delirante desperdiciando dinero, fue a la colina de Hisarlik, en Turquía, y empezó a excavar con métodos arqueológicos bastante destructivos. Encontró no una, sino 9 ciudades superpuestas construidas una sobre la otra a lo largo de 4000 años, cada civilización construyendo sobre las ruinas de la anterior. La capa conocida como Troya 7A, datada alrededor de 1180 a.C., muestra evidencia clara de asedio violento, muros derribados por proyectiles, edificios quemados intencionalmente, esqueletos con heridas de armas de bronce, puntas de flechas incrustadas en las ruinas y tesoros enterrados apresuradamente que nunca fueron recuperados. La cronología coincide perfectamente con la guerra descrita por Homero. El caballo de madera probablemente sea metáfora o propaganda, pero la ciudad era real, la guerra ocurrió, y la destrucción fue exactamente tan brutal como la describe la leyenda. Heracleón, el puerto más importante de Egipto, estuvo bajo el mar durante 1200 años. Las fuentes griegas mencionaban a Tonis Heracleón como la puerta comercial de Egipto antes de Alejandría, pero ningún arqueólogo podía encontrarla. En el año 2000, el arqueólogo marino Frank Godio estaba explorando la bahía de Abukir cuando sus escáneres detectaron estructuras masivas a 10 metros bajo el agua. Era toda una ciudad, templos del tamaño de catedrales, estatuas de faraones de 5 metros de altura, monedas, joyas, anclas, barcos hundidos, todo perfectamente preservado bajo siglos de sedimento marino. La ciudad no fue destruida violentamente, simplemente se hundió. El suelo sobre el que estaba construido, saturado de agua del Nilo, se licuó gradualmente hasta que toda la metrópolis colapsó bajo las olas alrededor del siglo VIII después de Cristo. Llevaba más de un milenio perdida cuando la encontramos, exactamente donde los textos antiguos dijeron que estaría. Entonces,
cuántas otras leyendas estamos descartando ahora mismo que en 50 años van a aparecer en videos como este? La historia tiene una manera incómoda de convertir nuestra arrogancia científica en vergüenza académica. Cada generación cree que ya separó correctamente los hechos de la ficción y cada generación está parcialmente equivocada. ¿Qué mito crees que será el próximo en ser validado? ¿Atlantis? ¿Pie Grande? ¿Algo completamente inesperado? Déjalo en los comentarios porque, honestamente, después de investigar todo esto, ya no descarto nada automáticamente.